sí, listo, ya empecé. Bueno, buenas tardes. Mi programa consiste en un software que permite controlar tanto el inventario de trabajadores de una empresa como el inventario de las herramientas que tiene esa empresa. Cabe decir que la empresa es una empresa de construcción. Ok. Lo primero es que mi programa consiste en dos archivos .h, uno que es de los empleados y otro que es de las herramientas. Ok. Es de las Es de los empleados, tiene tres árboles de búsqueda binaria. El de los trabajadores, que es el principal, y uno es el que gestiona la entrada y otro es la salida de los trabajadores. Además, tiene una clase que aquí se llama ABB, pero es de los trabajadores, en la cual tiene una sobrecarga de los métodos OString y OString. Y le paso como herencia la clase herramienta. Ahora más adelante explicaré por qué hago eso. Ok, tengo la función menú, su constructor, y tengo las diferentes funciones para tanto insertar el nodo como pedirlo y mostrarlo. Este código es tomado desde la profesora, solo que agregándole los demás datos que me pide la persona dueña de este software. Ok. También cabe aclarar que en el árbol trabajadores, identificaciones con el dato que gestiono cuál es izquierda y cuál es derecha, ya que se puede dar el caso que un trabajador tenga exactamente el mismo nombre que otro. Raro, pero puede ocurrir. Y para evitar inconvenientes utilizo de identificación, ya que es única para cada trabajador. Ok. Lo que le agregué, además al código de la profesora, fue función buscar, que consiste en, bueno, primero a la función le paso un dato que es digitado por el usuario, que es la identificación del usuario que desea buscar, y la estructura nodo del trabajador por puntero. Entonces, un system client para limpiarlo. Ok, entonces aquí hago un recorrer que es similar al que que nos enseñó la profesora en mostrar los nodos, pero con una condición if de que si el dato que digita, o sea, la identificación que digita el usuario es igual a un dato que esté guardado en el árbol, a la identificación que esté guardado en el árbol, entonces imprimirá todos los datos que estén relacionados con esa identificación, ese nodo. Ok, en registrar entrada es un proceso similar. Le paso la identificación del trabajador que quiera ingresar y una estructura de tipo nodo por puntero. Esta es de tipo trabajador, ya explicaré por qué. Ok. Creo diferentes datos que son de tipo string para guardar el nombre y el apellido del usuario y la identificación. Este tipo de estructura aquí no le presté mucha atención. Fue algo que se me olvidó quitar. Ok. Primero, bueno, el recorrido es similar. Tengo que recorrer ese árbol, obviamente, para ver si el dato que está existe. Ok. Si ese dato existe, como en el buscar, si esa identificación existe, entonces entra esta sección del código que lo que hace es capturar en la variable que digite el nombre y el apellido y la identificación del usuario. Y con la ayuda de la biblioteca string, de time, perdón, CTime, puedo capturar la hora en la cual se hace el ingreso. Y asimismo, este código es muy similar al que tengo en la salida para gestionar la salida. Bueno, entonces esto lo hago porque es tedioso tener que estar digitando la fecha y el mes y todo eso. Y para evitar el fraude de que ingresen una hora que no es y fechas entonces un trabajador pueda cobrar menos horas o más horas de las que realmente está trabajando. Ok, entonces aquí le imprimo los datos que la persona que acaban de ingresar. ¿Para qué utilizo esto de aquí? Esto es la biblioteca Vector. Esto lo utilizo porque en la biblioteca Time los días y los meses están representados con números. Los días empezando desde el 0, siendo el domingo, hasta el sábado, que se vendría siendo el 6, y asimismo los meses que vendrían siendo el 0 de enero hasta el 11 de diciembre. Y para no tener que confundir al usuario con ese número que está ahí, y para no tener que poner un montón de condicionales que sí, 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 sencillamente aprovechando las funciones del vector a cada valor del día o del mes que
que me regrese la biblioteca time, le agrego un valor, le agrego un dato de tipo string. Para simplificar el proceso, bueno, como dije, aquí le imprimo los datos. El formato de la entrada sería domingo, porque puedo capturar el domingo como el número, digamos, el día alfabético y el día numérico, el mes de mayo y el año. Y asimismo con la hora. A la hora en el tiempo de horas, minutos y segundos a la que fue registrada esa entrada. Ok, entonces, este insertar que tengo aquí es para insertar en el nodo de la entrada. Como dije, yo tengo tres nodos, uno que valida la entrada y otro que la salida. Pues la entrada es lo mismo que como siempre la hemos trabajado, se inicializan los datos, se hacen las respectivas para guardar el valor de la raíz para que no se pierda y se valida si el árbol está vacío o no. Bueno, ya, el insertar normal que nos enseñaron en clase. Ok, entonces explicar por qué tuve que utilizar la herencia en mi programa. Un momento. Ok, aquí tengo mi menú, que es lo primero que verá el usuario. Lo implementé lo implementé directamente en en el archivo este porque me pareció lo más cómodo. Y ok, entonces aplico la herencia más que todo para poder llamar a la clase herramienta, ya que acá es donde se gestionan la entrada de los datos, pero de las herramientas y el préstamo. Pues aquí en el préstamo, aquí es donde aquí es donde me sirve esto. Aquí creo pequeña sentencia if, si si quiere hacer un préstamo o una devolución de la herramienta. Nuevamente le paso el dato que sería el código en este caso sería el código de la herramienta y el árbol raíz que procederé a explicar qué es, pero básicamente es el árbol donde gestiono los datos de la herramienta. Ok. Mi segundo archivo .cpp tengo dos árboles, que es el árbol de la herramienta y este árbol en el cual gestiono las devoluciones de los datos. También tengo mi sobrecarga de datos, su respectivo constructor y su herramienta. Bueno, aquí al registrar herramienta, crear nodo e insertar nodo es el mismo nuevamente como nos enseñó la profesora. En mostrar nodo también. Y aquí en registrar préstamo lo que hago es pasarle el código del usuario, el código de la herramienta, perdón. Disculpa, se me olvidó explicar que la herramienta tiene tres datos, que sería el nombre de la herramienta, el código, que en este caso sería alfanumérico, y un estado. El estado no lo digita no lo digita el usuario en sí, sino que directamente está igualado en disponible. Obviamente, si una herramienta es registrada como nueva, debería estar disponible. Ok. Entonces, aquí en el registro de préstamo y el registro de devolución es muy parecido a como llevé a cabo el registro de la entrada y la salida. Bueno, declaro un string, un dato tipo string, que lo igualo enseguida a préstamo. Y ok, y recorro el árbol de las herramientas, recorro el árbol de las herramientas como siempre lo hemos hecho. Y nuevamente hay una condicional que me dice que si el código que digitó el usuario es igual a alguno de los nodos del código del árbol de herramienta, perdón, entonces me lo imprime. Y entonces aquí en esta pequeña sección actualizo el estado de la herramienta. Ya no aparecerá como prestada, ya no aparecerá como disponible, perdón, sino como prestada. Lo mismo sería en registrado, un nuevo tipo de datos inicializado en disponible, lo busca, si existe, entonces el estado de esa herramienta cambiará a disponible y me imprimirá los datos de de la respectiva herramienta. Y y en el árbol de la herramienta cambiará ese estado. Es lo único que cambia en mi, es lo único que cambiaría en el árbol. Digamos que se actualice ese dato. Entonces, profesora, no sé si quiera que lo ejecute o puedo seguir así. ¿Aló, profe, me escucha? Sí, te estoy escuchando, ejecútalo. Ok. Bueno, aquí está el menú.
Primero, obviamente, lo primero que se debe hacer es registrar un nuevo trabajador. Los datos, digamos, yo mismo, Jesús, Angulo, cargo de trabajador, ING, sistemas, el guión bajo porque no se permiten espacios vacíos, género, masculino, identificación, pongamos una simple, 1, 2, 3, día de nacimiento, 31/03 de 1998. Ok. Aquí le pregunto si quiere digitar un nuevo usuario y registremos otro. Por ejemplo, Carlos, apellido, Angulo, cargo, ingeniero civil, por ejemplo, algo así. Género de trabajador, masculino. Identificación, 456. Día de nacimiento, aquí una fecha más o menos aleatoria. 1972. Ok, digamos que ya es suficiente. Ahora veamos la lista. Aquí se imprimen los datos. Aquí es porque los digité en orden, pero digamos que si esto hubiera tenido un valor mayor a este, entonces hubiera imprimido este, ya que está el orden es de mayor a menor, numéricamente hablando. Bueno, registremos la entrada, por ejemplo, registremos la entrada de un trabajador. Ingresa la identificación, por ejemplo, la del señor Carlos. Ok, aquí se imprimen los datos, la identificación y la fecha y la hora en que se registró. Ahora veamos. Entonces aquí me muestra que los datos de ese registro. Ahora, por ejemplo, registremos a otro usuario. 1, 2, 3, que sería yo. Bueno, me lo muestra. 4 muestra. Y listo, aquí me muestra los datos de los usuarios que se han registrado como entrada. Y la salida, pues lo mismo. Ahí está la salida. Pongamos a mi persona. Ajá. Imprimamos. Disculpa. Ahí tenemos. Bueno, entonces registremos una nueva herramienta, por ejemplo. Ese nombre de la herramienta, por ejemplo, Pico, con un código, pongámosle T000123. No. Ok. Entonces, mostrar los registros. Aquí están los registros. Diga, obviamente, si hubiera guardado más datos, se hubieran mostrado aquí en orden. Y por ejemplo, registremos un préstamo, una herramienta. Aquí le pregunto si quiere préstamo o devolución. Préstamo, obviamente. T1, 2, 3. Bueno, aquí me muestra la herramienta que se supone. Ahora me muestra que originalmente esto decía disponible, ahora me dice prestada. Ahora nuevamente 10. Ahora hagamos una devolución. T1, 2, 3. Y disponible. Ahora me muestra que el estado del pico es disponible. Ok, profesora, ya con esto digamos que se ha mostrado todo lo que tiene mi código. No sé si tiene alguna pregunta o alguna cosa que decirme. Aló, profe.